Capítulo 16, parte 2 de 2. Él le dijo a Dios, me doy cuenta de que no he hecho nada con mi vida, sé que merezco el infierno, pero sé que esto no se trata de mí, ahora. Si me das la oportunidad, volveré y les diré a otros que esto es real. Se despertó en el hospital, y lo primero que dijo fue, vi el infierno, y no voy a volver. Quiero encontrar al Dios que me sacó del infierno. Varios años después, Paul terminó dejando un negocio lucrativo que fundó para comenzar una iglesia para servir a la comunidad hispana en Austin. Experimentaron Paul y otros las diversas cadenas de oscuridad, Tunda Pedro 2:4 o el abismo sin fondo, Apocalipsis 9:1, NLT, advertidos en las Escrituras. El infierno en la tierra como Howard Storm, George Ritchie del capítulo 1, observó lo que parecía ser algún nivel de infierno en la tierra. George afirmó que Jesús lo llevó por lo que parecía ser niveles de infierno. Él le mostró personas en la tierra trabajando en una fábrica de la ciudad, un tipo de pie sobre otro que aún le gritaba órdenes. Un grupo de mujeres en la tierra estaba de pie alrededor fumando, y una de las mujeres estaba suplicando por un cigarrillo. Cuando una mujer sacó uno y lo encendió, la mujer suplicante lo agarró con avidez, pero su mano pasó a través de él. Luego vio a un hombre caminando por la calle, su madre fallecida a su lado, acosándolo sobre por qué se casó con Marjorie, cómo necesita cuidarse mejor. Personas permanentemente invisibles para los vivos, pero permanentemente envueltas en sus asuntos. Ritchie le llegó el pensamiento, no acumulen para ustedes tesoros en la tierra. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Él recuerda, nunca había sido bueno memorizando escrituras, pero esas palabras de Jesús del Sermón del Monte surgieron en mi mente ahora como una descarga eléctrica. Quizás estas personas inmateriales, el hombre de negocios, la mujer pidiendo cigarrillos, esta madre, aunque ya no podían contactar la tierra, aún tenían sus corazones allí. ¿Yo? Estar cortados para toda la eternidad de aquello que nunca podrían dejar de desear, seguramente eso sería una forma de infierno. Pero si esto era el infierno, si no había esperanza, ¿por qué estaba Jesús, aquí a mi lado? ¿Por qué saltaba mi corazón cada vez que me volvía hacia él? Cualquiera la dirección en la que mirara, él seguía siendo el verdadero foco de mi atención. Cualquier otra cosa que viera, nada se comparaba con él. Y esa era otra de las cosas que me desconcertaban. Si podía verlo, ¿por qué no podían los demás? ¿Cómo podían no ayudar a ver el amor ardiente y la compasión en medio de ellos? ¿Cómo podían perderse a alguien más cercano, más brillante que el sol del mediodía, a menos que, por primera vez, se me ocurrió preguntarme si algo infinitamente más importante de lo que jamás creí podría haber sucedido ese día cuando, a los 11 años, caminé hacia el altar de una iglesia? ¿Era posible que yo, de alguna manera real, realmente hubiera nacido de nuevo, como decía el predicador, dado nuevos ojos, entendiera algo de ello o no? ¿Dónde está tu corazón? Mientras mi corazón se había fijado en llegar a Richmond para una fecha determinada, tampoco había podido ver a Jesús. Quizás cada vez que nuestro centro de atención estaba en cualquier otra cosa, podíamos bloquear incluso a él. George parecía moverse de nuevo, aún en algún lugar de la superficie de la tierra, pero distante de cualquier ciudad o persona viva. Multitudes de personas desencarnadas estaban apiñadas en las llanuras. Señor Jesús. Lloré. ¿Dónde estamos? Al principio pensé que estábamos mirando algún gran campo de batalla. En todas partes la gente estaba atrapada en lo que parecía ser peleas a muerte, retorciéndose, golpeando, arañando. No podían matar, aunque claramente lo deseaban, porque sus víctimas previstas ya estaban muertas. Estas criaturas parecían atrapadas en hábitos de mente y emoción, en odio, lujuria, patrones de pensamiento destructivos. Aún más horribles que las mordeduras y patadas, eran los abusos sexuales que muchos estaban realizando en una pantomima febril. Y los pensamientos que se comunicaban con más frecuencia tenían que ver con el conocimiento superior, o habilidades, o antecedentes del pensador. Te lo dije. Siempre lo supe, ¿no te advertí? Gritamos en el aire resonante una y otra vez. En estos gritos de envidia y herida de orgullo herido, me escuché a mí mismo una vez más. Sin embargo, no vino ninguna condena de la presencia a mi lado, solo una compasión por estas criaturas infelices que le rompía el corazón. Claramente no era bueno que ninguno de ellos estuviera en este lugar. George se preguntaba por qué no simplemente se alejaban unos de otros. Nadie los obligaba a quedarse y soportar tal abuso, pero luego tuvo un pensamiento enfermo. ¿Y si en realidad buscaban a otros como ellos, con una especie de consuelo enfermo al encontrar personas afines? Sin embargo, todo lo que podían hacer era lanzarse abusos entre sí. Le impactó. Quizás no fue Jesús quien los abandonó, sino ellos quienes huyeron de la luz.
Jesús advirtió sobre una oscuridad exterior, donde habrá llanto y crujir de dientes. Mateo 25 versículo 30 NLT. Es lo que experimentaron Howard Storm y George Ritchie. El pozo, el último tipo de experiencia cercana a la muerte infernal, generalmente implica sentirse encerrado en un pozo oscuro, cueva, o bajo la tierra, a menudo acompañado de un olor pútrido como heces, azufre, o muerte. A menudo están involucradas criaturas demoníacas o malvadas, y en algunos casos, frío extremo, en otros, calor extremo e incluso fuego. Ver Mateo 13, versículos 40-42, Marcos 9, versículos 43-44. Todos los NDEs informan sobre los mismos sentidos agudizados que vuelven las experiencias celestiales vívidas. Aquí vuelven las experiencias horripilantes peores a los males de la tierra. Nancy Bush estudió NDEs angustiosas y reporta que esta última categoría es la menos reportada y probablemente la más desestimada. Sin embargo, estas experiencias generalmente resultan en un trauma extremo emocionalmente. Una NDE que Bush entrevistó dijo: "El infierno es un pozo y hay oscuridad, pero también hay fuego. Estuve en un lugar al que la Biblia se refiere como oscuridad exterior, y no es bonito. Después de mi experiencia, no pude hablar de ello. No quería que la gente supiera que había ido al infierno". Algunas personas pueden simplemente querer reírse de este asunto del infierno, pero tan real como es esta carta, también lo es ese lugar. Fran murió de una sobredosis de drogas a los 26 años, pero luego fue reanimada. Ella recuerda: "Entonces, sentí que mi cuerpo se deslizaba hacia abajo, no recto hacia abajo, sino en un ángulo, como si estuviera en un tobogán. Estaba frío, oscuro y acuoso. Cuando llegué al fondo, se parecía a la entrada de una cueva. Escuché gritos, lamentos, gemidos, y el crujir de dientes. Vi a estos seres que se parecían a humanos, con la forma de una cabeza y un cuerpo, pero eran feos y grotescos, eran aterradores y sonaban como si estuvieran atormentados, en agonía. Nadie me habló". El surfista de Nueva Zelanda picado por la medusa caja primero se sintió completamente desorientado. Estaba tan oscuro que no podía ver mi mano frente a mi cara y hacía un frío amargo. Fue una experiencia aterradora. Supe en ese momento que era yo mismo, Ian McCormick, de pie allí, pero sin un cuerpo físico. Tuve la sensación y el sentimiento de que tenía un cuerpo, pero no podía tocarlo. Mal aterrador que se acercaba, parecía impregnar el aire a mi alrededor. Poco a poco, me di cuenta de que había otras personas moviéndose a mi alrededor, en la misma situación en la que estaba, sin que yo dijera una palabra en voz alta. Comenzaron a responder a mis pensamientos. Desde la oscuridad escuché una voz gritando: "Cállate". Mientras me alejaba de esa, otra me gritó: "Mereces estar aquí". Mis brazos se levantaron para protegerme y pensé: ¿dónde estoy? Y una tercera voz gritó: "Estás en el infierno. Ahora cállate". Estaba aterrorizado, temeroso de moverme, respirar o hablar. Me di cuenta de que tal vez merecía este lugar. Oré, en la ambulancia, justo antes de morir, y le pedí a Dios que me perdonara por mis pecados. Ya estaba llorando, y grité a Dios: "¿Por qué estoy aquí? Te he pedido perdón, ¿por qué estoy aquí? He vuelto mi corazón hacia ti, ¿por qué estoy aquí?". Entonces una luz brillante brilló sobre mí, y literalmente me sacó de la oscuridad. Ian se encontró rescatado por la luz de Jesús, muy parecido a Howard Storm. ¿Qué quieren decir? Estas personas están realmente en el infierno, no del todo, porque al igual que las experiencias del cielo, todos ellos volvieron a la vida. No murieron, probaron la muerte, ven lo que parecen ser niveles de una vida después de la muerte infernal. Recuerda, muchos indios encontraron una barrera o límite, sabían que no podían cruzar o no podían regresar a la vida. Quizás por eso, todavía tenían la capacidad de elegir. Su elección no se eternizaría hasta que cruzaran ese límite. Así que lo que las personas experimentan es una advertencia de la realidad del infierno. Jesús advirtió sobre el infierno, tanto como enseñó sobre el cielo. Enseñó que Dios busca a las personas descarriadas como un pastor deja 99 ovejas para encontrar a la oveja perdida. De la misma manera, no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni uno solo de estos pequeños perezca. Mateo 18, versículo 14, PNL. Por eso Jesús dio su vida. Dios quiere que todas las personas sean salvas y que lleguen al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y la humanidad, el hombre Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo como rescate por todas las personas, para que todos los que invoquen el nombre del Señor sean salvos. Entonces, ¿por qué alguien terminaría en el infierno?
Jesús dijo que las personas aman la oscuridad en lugar de la luz porque sus obras eran malas. Juan, versículo 19. El erudito de Oxford C.S. Lewis, un ateo convertido en creyente, lucha con la idea del infierno en su libro El problema del dolor y concluye que Dios no envía a nadie al infierno. Creo voluntariamente que los condenados son, en cierto sentido, rebeldes exitosos, hasta el final, que las puertas del infierno están cerradas desde adentro. 2. Disfrutar para siempre de la horrible libertad de Dios que han demandado. 18. El Comité de Bienvenida del Infierno. Howard Storm descubrió que no todos los comités de bienvenida son benevolentes, aunque puedan parecer amables al principio. Hay tantos puntos de entrada al cielo como individuos. Dios y los ángeles, para el consuelo específico y la edificación inicial de esa persona, crean individualmente cada entorno. Una persona desprovista del amor de Dios no puede ser bienvenida en el camino hacia el cielo, se quedan por su cuenta. No están solos en la vida después de la muerte, tienen espíritus afines, personas como ellos que los están esperando. Estos espíritus afines son su comité de bienvenida, que los lleva en un viaje lejos del amor y la luz de Dios. Para cada individuo, hay un viaje único hacia el abismo, no hay límite a su complejidad y profundidades de angustia. En este viaje, una persona emprende un viaje interminable sin Dios. El infierno es la separación de Dios. Cómo se experimenta es proporcional a la vida del individuo. Dios no intervendrá, y los ángeles no pueden intervenir porque esta ha sido la elección del individuo. Dios respeta nuestra libertad de elegir. Al pensarlo, algunos finales positivos, si no hubieran regresado, podrían haber estado experimentando los primeros pasos, alejándose de la luz y el amor de Dios. Jesús enseñó que hay niveles de infierno, dependiendo del tipo de vida que una persona vivió. Lucas 20, versículo 47. No creo que el hecho de que alguien tenga un vistazo al cielo o al infierno sea determinante de dónde terminarán. Algunas personas parecen recibir un recorrido intencional de ambos, con el propósito de inspirar y advertir a otros. Algunos cristianos como el Dr. Ebi afirman que Jesús les mostró un recorrido con este propósito. El neurocirujano de Harvard, Eben Alexander, también obtuvo una especie de visión general grandiosa del lado espiritual e invisible de la existencia. Y como en todos los buenos recorridos, incluía todos los pisos y todos los niveles. Comenzó en un lugar que él llama la vista del gusano de tierra, que suena más sofisticado que el infierno, pero lo que describió es muy similar a lo que otros llamaron el pozo, oscuridad, pero una oscuridad visible, como estar sumergido en barro, y sin embargo, poder ver a través de él, o tal vez, gelatina sucia, lo describe mejor. Transparente, pero de una manera borrosa, confusa, claustrofóbica y sofocante. Escuché el sonido del metal contra el metal, como si un gigante, un herrero subterráneo, estuviera golpeando un yunque en algún lugar a lo lejos, golpeándolo tan fuerte, que el sonido vibra a través de la tierra, o el barro, o donde sea que estés. Cuanto más tiempo permanecía en este lugar, menos cómodo me sentía. Gradualmente, esta sensación de inmersión profunda, atemporal y sin límites, dio paso a otra cosa, una sensación de que no era parte de este mundo subterráneo, pero atrapado en él. Rostros de animales grotescos emergían del barro, gemían o chillaban, y luego desaparecían de nuevo. Escuché un rugido sordo ocasional. A veces, estos rugidos se transformaban en cánticos tenues y rítmicos, cánticos que eran tanto aterradores como extrañamente familiares. Tiempo en este reino se extendía mucho. Meses, años, eternidad, independientemente de la respuesta, eventualmente llegué a un punto donde la sensación de escalofrío superaba totalmente la sensación acogedora y familiar. Cuanto más comenzaba a sentirme yo, como algo separado del frío, la humedad y la oscuridad que me rodeaba, más los rostros que emergían de esa oscuridad se volvían feos y amenazantes. El golpe rítmico a lo lejos se agudizó e intensificó, convirtiéndose en el ritmo de trabajo de algún ejército de trabajadores subterráneos, parecidos a trolls, realizando alguna tarea interminable y brutalmente monótona. El movimiento a mi alrededor se volvió menos visual y más táctil, como si criaturas reptilianas y similares a gusanos se agolparan, frotándose ocasionalmente contra mí con sus pieles suaves o espinosas. Entonces me di cuenta de un olor, un poco como heces, un poco como sangre, y un poco como vómito, un olor biológico, en otras palabras, pero de muerte biológica. Me acerqué cada vez más al pánico. Quienquiera que fuera, o lo que fuera, no pertenecía aquí, necesitaba salir. Dios es amor. ¿Por qué un Dios amoroso castigaría a las personas por la eternidad por un número limitado de ofensas terrenales?
Eso no tiene sentido para la gente, pero no creo sea lo que sucediendo. Cuando pensamos que somos criaturas temporales, siendo castigadas eternamente por ofensas finitas, estamos equivocados. De hecho, somos criaturas eternas como los ángeles, pero a diferencia de los ángeles, se nos están dando muchas oportunidades finitas y temporales en la tierra para elegir la vida en lugar de la muerte eternamente. Véase Deuteronomio 30, versículos 19 a 20. ¿Por qué un Dios amoroso permitiría tanto mal, dolor y sufrimiento en esta tierra? Porque es una advertencia y una oportunidad para elegirlo a Él. Hay algo mucho peor cuando elegimos seguirnos a nosotros mismos y rechazarlo como Dios. El infierno es Dios, dando a criaturas eternas libres lo que quieren, libertad de Él. Todos los sufrimientos y males de la tierra están destinados a advertirnos. Dios no creó el infierno para los humanos, creó el infierno para ángeles eternos que tomaron una decisión eterna de gobernarse a sí mismos. El infierno es donde ellos gobiernan. Actualmente, el Espíritu Santo mantiene nuestras conciencias para controlar inclinaciones malvadas. Juan 16, versículo 8. Por ahora, nuestras elecciones son temporales, pueden cambiar con el tiempo. Cuando finalmente morimos, nuestras elecciones se vuelven eternas. No es que no tengamos elección en la eternidad, pero todas las elecciones eternizadas tienen ramificaciones eternas. Y recuerda, los que están al final de sus años no han muerto, todavía pueden elegir y hallar rescate. Pero ¿por qué Dios no puede simplemente llevar a todos al cielo, simplemente cambiarlos? El cielo de Hitler. ¿Qué haría Dios con Hitler, o con cualquiera que realmente no quisiera someterse al dominio de Dios? Forzarlo, quitarle su libre albedrío. Pero entonces sería un esclavo, un prisionero en el cielo, no un hijo amoroso. Si se le dejara con libre albedrío, solo sería cuestión de tiempo, hasta que eligiera eternamente su voluntad sobre la de Dios, y sería expulsado del cielo, al igual que los ángeles. Dios sabe todo esto, y esta tierra está perfectamente diseñada para moldearnos en hijos eternamente libres y amorosos. Todo lo que tenemos que hacer es elegir seguirlo ahora. Pero en la presencia de Dios, ¿no elegiría todo el mundo a Él? No. Nancy Bush informa sobre una mujer judía que recibió una elección tan clara como fuera posible. Describiendo su SM, ella dijo, sé que todo sucedió, y sin embargo, lógicamente, no puedo explicar lo que ocurrió, o posiblemente simplemente, no puedo aceptar totalmente la realidad de ello, porque soy judía, y no creo en Jesucristo, solo creo en Dios. Una noche de invierno nevada, ella estaba con su esposo e hijos en el auto, cuando tuvieron una mala colisión frontal y se encontró fuera de su cuerpo, viendo el accidente desde arriba, estaba en un círculo de luz. Miré hacia abajo la escena del accidente, miré directamente dentro del auto que chocó contra el nuestro, y vi a una joven, y supe que estaba muerta. Miré dentro de mi auto, y me vi atrapada e inconsciente. Vi varios autos detenerse, y a una señora llevando a mis hijos a su auto. Escuché a mi esposo hablarme, y me vi nunca moviéndome y nunca respondiendo. Una mano tocó la mía, y me volví para ver de dónde venía esta paz, serenidad y sensación de felicidad, y allí estaba Jesucristo, quiero decir, como se le representa en todas las pinturas, con túnica blanca y barba, y nunca quise dejar a este hombre y este lugar. Nunca miré ni pensé de nuevo en la escena del accidente o en la tierra, hasta que la experiencia final me incitó a hacerlo. Fui guiada alrededor de un pozo, porque quería quedarme con Jesús, y tomar su mano. Él me llevó de un lado de felicidad a un lado de miseria. No quería mirar, pero Él me hizo mirar, y me sentí disgustada, horrorizada y asustada. Era tan feo. Las personas estaban ennegrecidas, sudorosas y gemían de dolor, encadenadas a sus lugares. Tuve que caminar a través del área de regreso al pozo. Él me llevó hasta allí, pero me hizo pasar por ello sola mientras Él observaba, y supe que sería una de estas criaturas si me quedaba. Por lo que vi en el pozo. Sabía que si elegía quedarme por el mayor y más sereno sentimiento, solo tendría miseria porque Él no quería que me quedara. Me incliné sobre el pozo, y este joven que se parecía a Jesús, tal vez era Dios mismo, o tal vez los cristianos no son tan peculiares como pienso, puso su mano en mi espalda mientras miraba dentro. Había 3 niños llamando, mamá, 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 te necesitamos. Por favor, vuelve con nosotros. Había 2 niños y una niña. Los 2 niños eran mucho mayores que mis 2 pequeños, y no tenía una niña pequeña. Y luego, de repente, estaba en el círculo de nuevo, su mano aún en mi hombro, y vi la escena del accidente otra vez, y lloré que nunca querría dejarlo, Jesús. Y luego escuché llorar a mis bebés, y vi a la señora llevándolos a su auto, y supe que tenía que irme y regresar. Ella sabía que tenía que volver y criar a sus hijos.
Varios años después, tuvo una niña, la niña que vio en el pozo. Lo peculiar es que incluso ver a Jesús no fue suficiente. Habiendo visto, aún dice, soy judía y no creo en Jesucristo. Presumiblemente, Jesús no quería que ella se quedara porque lo había rechazado, tal vez estaba recibiendo otra oportunidad. Jesús dijo, les digo la verdad, aquellos que escuchan mi mensaje y creen en Dios que me envió, tienen vida eterna, nunca serán condenados por sus pecados, sino que ya han pasado de la muerte a la vida, los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios. Y aquellos que escuchan vivirán. Juan 5 versículos 24-25 NLT. Pero quien me rechaza, rechaza a Dios, quien me envió. Lucas 10 versículo 16. Dios no quiere que temamos a la muerte o a la condenación. Él ha hecho que la entrada al cielo sea tan simple que cualquiera, en cualquier lugar, puede invocar su nombre y ser salvado, reconciliado con Dios. Romanos 10 versículo 13. Lo único que puede mantenernos fuera del cielo es nuestro orgullo. ¿Qué pasa con aquellos que nunca han oído su nombre? En última instancia, no lo sabemos, pero sabemos que Dios mira el corazón, Él es justo, y las Escrituras nos dicen que es por la fe, no por nuestras obras, que una persona es salvada. Efesios 2, versículos 8-10. La salvación no se encuentra en nadie más que en Jesús. Hechos 4 versículo 12. Sin embargo, muchas personas que nunca conocieron el nombre de Jesús estarán en el cielo. Abraham, Moisés y Rahab, según Hebreos 11. Los fieles del Antiguo Testamento estarán allí gracias al pago de Jesús, aunque vivieron antes de que su nombre fuera conocido. Mateo 8 versículos 10-12. Dios aplicó el pago de Jesús, basado en su fe en la luz y el conocimiento que tenían. Quizás Él haga lo mismo por aquellos que nunca han oído su nombre. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyos corazones están completamente comprometidos con Él. Y Dios promete, si me buscas de todo corazón, me encontrarás. Jeremías 29 versículo 13, NLT. Él quiere que todos escuchen para que no teman a la muerte o al juicio, sino que sepan que tienen vida con Dios ahora y para siempre. 1 Juan 5 versículo 13. Pero si la fe nos hace justos ante Dios, ¿qué pasa con nuestras buenas o malas acciones? Importan, absolutamente. Es hora de explorar la revisión de la vida y las recompensas por una vida bien vivida.